Shalom, a todos un gran abrazo, bendiciones para todos los que nos estén sintonizando desde los diferentes, ahora sí que puntos o lados de la tierra y medios de comunicación también. Y bueno, ahora con la nueva porción, la porción número 22, si mal no recuerdo, Vallequel. En esa porción parece que las cosas se redundan porque nos vuelve a hablar nuevamente acerca del Mishkan, acerca de los utensilios, acerca de la menorá, del aceite y de todo lo que había en el Mishkan para poder hacer el fungimiento de la realización de los corbán, pues de las ceremonias, de todo lo que es el servicio, ¿no? En cuestión de el sacerdocio arónico, el sacerdocio que el Eterno les preparó o les permitió desarrollar como un medio de acercamiento para con ellos. Y digo que parece que se repite, pero también cabe resaltar la importancia de lo que eso significa, porque recordemos que esto sucede a partir de que hubo una falta, la falta ya mencionada del becerro de oro, esa bodázara, ese servicio extraño, y bueno, por medio del servicio que hay en el Mishkan, ellos pueden tener ese acercamiento hacia con el Padre. Y bueno, en esta porción también hace el realce primeramente en cuanto al Shabbat. El Shabbat es un día santo, un día que 6 días puede trabajar el hombre y el séptimo tiene que guardar, tiene que reposar en él, porque el que no lo guarde, pues ahí dice es que habrá la sentencia de muerte y será culpable de juicio, porque bueno, el Padre ya preparó días para que el hombre trabajara, laborara e hiciera lo que tuviera que hacer y el día que es el día del Señor, que así lo marca, según el cuarto mandamiento, pues es esto, aquí lo vuelvo a reiterar nuevamente y después nos da las indicaciones y las instrucciones de cómo es que se tienen que elaborar los diferentes cubiertos que se tienen que hacer en el Mishkan y bueno, y los demás aditamentos, como les decía, como la menorá, como la mesa de los panes. Y bueno, como Moshe fue el que recibió directamente de Dios todos estos planos, para él era muy difícil poderles explicar a, pues ahora sí que a los artesanos cómo hacerlo, de manera que el mismo Padre selecciona a dos personas a las cuales dota de sabiduría, y no solamente sabiduría humana, sino sabiduría divina, para que ellos pudieran tener ese desarrollo de la misma y obtener el resultado que el Padre ya había predestinado para con ellos. En esta porción también entendemos la importancia de que uno, así como cuando el pueblo venía al Mishkan y decía, ok, voy a presentar mi ofrenda para hacer esa elevación hacia con él, ellos también se hacían partícipes del sacrificio, por así decirlo, cuando también daban su ofrenda, cuando también colaboraban con lo de las fiestas, cuando iban y todo, entonces también hacían partícipe de todos ellos. Así también el Padre nos quiere hacer partícipe a nosotros, que aunque no hay templo, no hay, y aunque lo construyan de todas maneras, no es el templo que el Padre quiere. Aunque no haya templo, nosotros somos ese templo y como ese templo especial, también tenemos que tener pues nuestras vidas ahora sí que preparadas y listas para toda buena obra. Cuán importante es que todos nosotros como creyentes sepamos desarrollar una fe genuina. ¿Ya qué me refiero con esto? Si con la ferviente pasión que uno tiene que hacer las cosas. O sea, no simplemente hacerlas por hacerlas. En Mateo 7 nos habla, y si lo recordamos, reiteradas veces lo hemos escuchado, la parte que dice, yo no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Y son palabras muy tremendas, muy fuertes que Yeshua dice. ¿Para qué? Para que todos nosotros quedemos advertidos que así como Judas, por ejemplo, que era un discípulo, llegó a ser un discípulo del Señor, echaba fuera demonios, porque es lo que dice el pasaje, miren, leemos el pasaje y comienza a decir esto, o sea, habrá gente en aquellos días que me dirá, a ver, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo predicaba en tu nombre, yo hacía esto y esto y esto en tu nombre, y sin embargo diré en aquel día, yo nunca os conocí, apártense de mí. Y nos da a entender que así como hubo un Judas que echó fuera demonios, hubo un Judas que predicaba en su nombre, o sea, hubo operación de parte de Dios en alguien como Judas,
y sin embargo ese fue el hombre que le traicionó y le entregó a la cruz. Así también eh, nos hace esto remembranza al hecho de saber que no se basta el Padre solamente en que nosotros vengamos y querramos servir, que es un paso muy importante, pero ¿saben? Esa porción que también nos abarca, Primera de Reyes capítulo 7, donde nos habla acerca de las columnas de Salomón, así como son dos columnas, como los mandamientos que se dividen en dos tablas, son los pilares, mandamientos relacionales y mandamientos directamente con el Eterno, los pilares que tenemos en nuestras vidas para poder sostenernos. Solamente sostenernos en uno solo, pues vamos a caer en algún punto. Y es lo que quiere que entendamos el Padre, que no solamente se basa o se tiene que basar nuestra vida en servicio, se basa en el por qué hacemos el servicio. Recordemos que los últimos más o menos 150 años, el mundo ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque antes era el ser y eso hace 150 años más o menos dejó de ser a solamente el hacer. Y esta es la importancia, porque si tú eres, vas a hacer. El detalle es de que cuando perdemos el punto de referencia, perdemos la dirección, perdemos el rumbo, como decimos aquí en México, perdemos los pies de la tierra. Y sabes una cosa, el Padre quiere que nosotros seamos felices y nuestra vida a través del servicio es una experiencia plena, una experiencia donde nosotros podemos encontrar pues, verdadera satisfacción porque es una parte donde el Eterno pues también nos llena porque lo hacemos por amor, debe ser por amor. Yo recuerdo que en las lecturas, o más bien dicho, no recuerdo que en las lecturas haya habido un fariseo que no se haya agradado del simplemente parecer, del simplemente aparentar. Realmente eso es lo que siempre le refutaban a Yeshua. No, mira, tus discípulos no se lavan las manos. No, mira que tus discípulos esto. No, mira que aquello. Y que si sanaste a alguien en el día de Shabbat y que si esto, porque solamente las apariencias, las alajó, lo que ellos pensaban les parecía lo correcto. Sin embargo, el Padre quería darles un punto que iba más allá de su entendimiento en el punto del ser, antes del hacer. Y eso es lo que yo creo que esta porción el Padre nos recuerda que es muy importante que cada uno de nosotros entregue su vida en adoración, como dice Pablo, en un sacrificio vivo. Sí, 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 claro que sí, pero es muy importante que nosotros entendamos que nuestra vida debe ser total e íntegra, porque el Padre en realidad no quiere que le sirvamos. En realidad el Padre no le interesa que le sirvamos en ese sentido de hacer las cosas tal vez como lo ha marcado la ley, porque yo creo que los fariseos nos ganaban porque hacían todas las cosas aparentemente al pie de la letra, sin embargo el corazón, que es lo que le interesa a Dios, dice Yeshua, su corazón está apartado de mí, está lejos. ¿Por qué? Porque sus labios sí me honran por fuera, pero por dentro están ustedes muy lejos de mí. Porque el asunto es de que si todas las predicaciones que hemos escuchado, por ejemplo, de todos los apóstoles, vamos a encontrar un patrón. Yeshua es el modelo a seguir. Yeshua es quien vino a servir y vino a dar hasta su última gota de sangre para que tú y para que yo seamos ahora sí que llenos de ese favor inmerecido, de esa gracia y poder caminar en ese pacto que el Padre nos ha regalado. Sin embargo, es muy triste que solamente nos quedemos en esta parte. Así como, por ejemplo, Salomón hizo esta alianza bueno, con Egipto para poder tener lo que por ejemplo dice un pastor que hubo un plan, ¿no? Detrás de todo esto. Salomón decía, ok, yo voy a hacer mi imperio, voy a hacer, eh, vamos, ya tenía la promesa. Salomón ya tenía esa promesa y empezó a utilizar esa inteligencia para ver, ok, ¿qué más puedo hacer? Y en la construcción de ese templo, ese famosísimo templo que está considerado dentro de las maravillas del mundo antiguo, eh, esas columnas tenían algo muy en especial, porque cuando Irán las construyó también con el modelo a pensar de que si alguien quiere entrar, algún enemigo quiere llevarse el arca, bueno, pues esas eran como una especie de catapultas internas que parece ser que ahí se escondió el arca y después
pues vino un profeta y se escondió el arca y no sabemos dónde está, ¿verdad? O sea, hay un motivo detrás de todo eso, a lo que quiero ver, a lo que quiero hacer entender. No era nada más que se vieran las columnas, y que estaban muy bonitas y hasta tenían un nombre cada una, la derecha y la izquierda tenían nombre. Sí, así también nosotros tenemos que hacer, no solamente una apariencia que se vea bonita, sino que tengamos una funcionalidad vital, con propósito, con sentido. Y cuando nosotros hacemos nuestro propósito, cumplimos ese sentido y cumplimos ese llamado. Es lo que me quiero referir. Esta porción nos recuerda que nuestra identidad es la que tenemos que mantener íntegra, porque sí, el pueblo cometió una falta, tomó e hizo a Bodazará, y así como en un momento fue con Aarón y le dio las piezas de oro y dijo, ok, Aarón, a ver, haznos un dios, haznos un ídolo, el cual nos sacó de Egipto, y le empezaron a explicar las maravillas que el Padre hizo. Ahora en esta porción empieza a decir Dios, todo hombre, toda mujer generosa que entregue, o sea, que quiera traer, pues que traiga de buena voluntad oro, plata, púrpura, azul y todas las cosas que el Padre comienza a pedir para la elaboración del Mishkan. Entonces la gente va emocionada, entusiasmada. ¿Por qué? Porque desean y anhelan que el Padre ya pueda acercarse a ellos. Bueno, más bien ellos se alejaron, pero querían sentir esa cercanía. Y así también cada uno de nosotros necesitamos experimentar a lo mejor un punto de dolor, un punto de inflexión en el cual digamos, ¿sabes qué? Sí, Señor, no puedo salir de esto, no puedo seguir adelante. A lo mejor la vida de sin sabor, llega un momento que podemos decir, ya para qué, no quiero seguir, ya no quiero avanzar. Sin embargo, podemos decidir quedarnos ahí o seguir, creer en la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Porque recordamos que, por ejemplo, había más de 70 tipos de corbán, o sea, eran 5 cadenas, eran 5 los principales, y esos 5, bueno, pues ya se podían desglosar en los 70 que eran, pero todas tenían el motivo de querer ser escuchadas por Dios y ser atendidas por Dios. Pero realmente el Padre escuchaba al necesitado, al que quería arrepentirse, al que quería cambiar esa vida, esa vieja manera de vivir, la quería dejar atrás. Entonces encontramos una oportunidad. Si vemos en el mundo de las inversiones, en el mundo de los negocios, de las finanzas, toda esa gente importante que nosotros podemos llegar a ver y conocer, cuando dicen, y vine a la quiebra, y pasé esto, y pasé aquello, y decimos, no, pues qué fue, o qué tremendo estuvo, ¿no? Gente que ha perdido su imperio, por así decirlo, pero lo ha reconstruido, pero ahora con ese detalle de que ya aprendió y eso ya no le vuelve a pasar. Y entonces eso es lo que el Padre quiere de nosotros, que nosotros tengamos esa agilidad mental y ese corazón puro, genuino, que por ejemplo David nos relata en el Salmo 51, dice que, que él estaba tan compungido por el pecado que había cometido, que decía, ok, dame un corazón nuevo, crea en mí tu Dios. O sea, híjole, es algo tremendísimo porque sabemos que ahí tuvo una falta David, ¿verdad? Sin embargo, él comienza a decirles, no, no solamente quita, borra mis rebeliones, o sea, dame un corazón puro, dame un corazón limpio. Y sabes, el Padre nos habla no solamente ni uno ni dos, sino todos los días de nuestra vida. Y si estás escuchando esto es porque el Padre quiere hablarte a ti, sí, a ti, porque nosotros somos esas hechuras suyas y somos diseñados para adorarle, para alabarle. Y bueno, va a ser a través de nuestras vidas, va a ser a través del servicio, pero como un aparato funcional, como un ser funcional que decide servirle por amor y estar con él, porque o no olvidemos que para ser tenemos que ser. Y si nosotros nos olvidamos de la una o de la otra, vendremos a ser como esos fariseos que pensaban que hacían lo correcto y parecía que estaban en lo correcto. Sin embargo, Yeshua viene y les dice, sepulcros emblanquecidos. Wow. Y les empieza a referir cosas tremendas. Que el Padre, ahora sí que Hasbe Shalom, el Padre nunca nos sabe y nos diga de esa manera, nunca os conocí. Escuché el mensaje de un pastor y este pastor decía que una persona
una persona que conoce, resulta que por unos momentos quedó muerta. Y bueno, una persona creyente. Y resulta que cuando, bueno, vuelve y comienza a platicar la experiencia que tuvo, tuvo una experiencia con el padre, donde el padre le dice algo muy interesante, porque esta persona pues decir, ay, pues ya vine contigo, Dios, ¿no? Y que le contesta el padre, pero ¿tú quién eres? Yo no te conozco. Y se queda, ¿cómo? Pero yo 30 años de mi vida te he servido. Dice, no, yo no te conozco, es más, ni a tus hijos conozco. Se queda, ¿cómo? Y el padre le permite una segunda oportunidad porque volvió a vivir, pero ya no la vivió de manera igual su vida. Así también muchas veces nosotros creemos que a lo mejor tenemos 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, no sé, los años que tal vez tengas en el servicio para con Dios. Y sin embargo, el Padre ni nos conoce. Sí hay la autoridad para echar fuera demonios, sí hay la autoridad de hacer esto o aquello, predicamos y hacemos muchas cosas. A lo mejor hasta estamos en un ministerio, ya sea música, no sé, ya sea la danza, ya sea diaconado, la palabra, lo que sea lo que sea, pero si no lo desarrollamos con el motivo de agradar y alabar al Dios verdadero, es eso que estamos haciendo no vale nada. Delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Así lo dice Isaías, que nuestras mejores obras, las obras más justas que podamos hacer, son como esos trapos de inmundicia y que solamente el Padre puede venir a ser transformado. Es decir, así como el orfebre necesita elaborar esas piezas preciosas para que puedan llegar a ese punto, por ejemplo, la plata, recordemos que la plata es un elemento, eh, es muy hermoso, es muy hermosa la plata, pero el orfebre, justamente cuando la está purificando, llega a un punto donde si no la saca en el momento indicado, ¿qué es lo que pasa? Se echa a perder. Entonces, una persona una vez le preguntó a un orfebre, bueno, pero entonces, ¿cuál es el punto exacto? ¿Cómo sabes? Porque si te tardas un punto más, un momento más, ya no sirve. Dice, ok, exactamente. Yo me doy cuenta cuando yo ya me reflejo en él y en ese mismo momento yo le saco del fuego. Y entonces, así es como el Padre quiere reflejarse a través de nosotros y que nosotros seamos esos portales y esos medios de bendiciones para que llevemos y anunciemos sus buenas nuevas a todos, a toda criatura. Esa es la misión que nosotros tenemos. ¿Por qué? No solamente por un querer aparentar o querer ser, sino porque yo ya soy, yo sé de quién soy, yo sé a lo que vine, yo sé cómo servirlo, porque ahí me lo dicen sus instrucciones. El Sermón del Monte, un sermón hermosísimo e impactante, yo creo que es uno de los sermones que ha sido de los más difíciles de descifrar, me atrevo a decirlo. Eh, en ese sermón nos habla, por ejemplo, bienaventurados los limpios de espíritu, bienaventurados, o sea, los que pasan las injusticias, bienaventurados, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Wow, wow, qué promesas, qué promesas. Esas bienaventuranzas que el Padre habla, que de hecho fue una acústica perfecta, porque estaba Yeshua en un punto alto y en el momento que hablaba, pues el sonido pues descendía y todo el mundo podía escucharlo también. Es un punto importante porque nos está diciendo que el que mira a Dios fijamente, pues va a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios, porque aquellas personas que dedicaron su vida ahora sí que a purificarse constantemente, llegará al punto donde podrán verlo cara a cara en el momento preciso y no vamos a caer rendidos porque ahora sí que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque sí, dice que en la palabra que sus ojos son como ojos de fuego. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos experimentando en su benevolencia, en su amor, en su justicia, y nos vamos recreando todos los días en Él, creo que cada uno de nosotros va a llegar a experimentar la mejor versión de nosotros, pero porque el Padre ya la hizo así, y es lo que quiere que tú y yo desarrollemos. Esa porción nos habla mucho sobre las medidas
pues que la puerta, los atrios, que el lavacro, que la menorá y todo eso, utensilios que ya vimos más a detalles en las porciones anteriores, eh, son medidas interesantes, digo, las podemos estudiar un poco más a fondo, pero sin embargo, lo más importante es que cada una de ellas apuntaba hacia Yeshua, es tipo y figura de lo que es Yeshua. Y si, por ejemplo, nos habla de la menorá, que esa es la luz que alumbra el mundo, pues también Yeshua nos dice, bueno, pero una luz nos hizo para que se escondiera debajo de la mesa, se hizo para que se pusiera por encima y alumbra a todos. Así nosotros somos esa luz, somos esa sal que necesitamos salir y compartir, ser esa guianza al afligido, al oprimido, al necesitado. Entonces nos habla, por ejemplo, que así como la mesa de los panes es la provisión que representa cuando nosotros estamos para con Dios, entonces también nosotros podemos ahora sí que comer de ese pan verdadero y también creo que nosotros podemos compartir de, pues ahora sí que de esa bienaventuranza, porque Salmo 1 nos recordamos que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, pero nos recuerda que es bendecido, es próspero el hombre que confía en Dios, el hombre que decide deleitarse en Él, seguirle en Él, o sea, nos está hablando de una consecuencia que hay por un distintivo únicamente. Todo esto se basa en un distintivo. El servicio, los utensilios, ¿qué más pueden decirme? Mm, el cofre, todo tenía el objetivo principal de algo para con el hombre, el cual era reconciliarlo, sí, pero ¿cómo? A través de la obediencia. Entonces, la obediencia es el distintivo que podemos tener ante todas las cosas. Nos empieza hablando sobre el Shabbat. El Shabbat es algo que nos distingue de entre el mundo, o sea, el resto de las naciones y su pueblo amado. Entonces, a través de eso podemos empezar a generar una luz y un distintivo hacia con los demás. De lo que, bueno, ya hablamos acerca del Shabbat, igual ahí les puedo dejar el link de qué dice la Biblia acerca del Shabbat y todo ese tipo de cuestiones. Pero sabes, por ejemplo, Salomón, que fue un hombre muy sabio, bueno, considerado como el hombre más sabio pues que hubo pues de los reyes, aún así con toda su gloria, no pudo entender ese principio que fue la obediencia, porque al final las mujeres lo descarriaron y pues él ya no pudo terminar como empezó. Y así recuerdo, por ejemplo, un predicador en una ocasión llegó así muy, yo soy, yo puedo, yo, ya saben. Y empezó a subirse ya al púlpito y acá acomodándose y todo. Y al momento de que iba a soltar su prédica, que él decía, no, mi prédica, porque ya no era la de Dios, ya era su prédica. En ese momento el padre le hizo entender algo a ese hombre que apenas iba a hablar, iba a empezar a predicar y agachó la mirada y se bajó. Algo le dijo el padre y una persona le dijo a este hombre, si te hubieras subido como te bajaste, otra cosa hubiera sido. Y sabes, a lo mejor a ti y a mí tal vez nos ha pasado eso, que el Padre nos llama, nos ama, o sea, nos capacita para todas esas cosas, pero nos recuerda que no es de nosotros. O sea, el Padre puede tener híjole, puede tener a quien quiera, claro que sí, todo es de Él, ¿no? Pero Él ha elegido a lo vil, a lo menospreciado, para que de ahí salga la luz, salga lo más brillante, para de lo que la gente considera ignorante, que no saben, que no esto, bueno, pues de ahí el Padre toma a la gente y de ahí hemos salido tú y yo. Y yo creo que el Padre no lo ha hecho solamente con el motivo de decir, ay, mira, ya, sino con el motivo de que viene, nos desarrolla, nos prepara y nos capacita para que también podamos llevar esa luz que vino a nuestra vida hacia con los demás. Qué gran privilegio tenemos. Fuimos constituidos como esos reyes y como esos sacerdotes. Así que
creo que tenemos la oportunidad de fungir y de lavarnos, así como en ese lavacro, nosotros también lavarnos a través de la palabra para poder desarrollar ese ministerio y ese sacerdocio que el Padre nos ha dado, pero no como algo externo, sino como algo que somos y que necesitamos demostrar en el sentido de que nuestra alma necesita y anhela servir a Dios con el motivo de que yo sea quien sirvo, yo sea quien amo y yo sea quien voy a seguir, porque yo le amo, porque yo le amo simplemente. No ocupo otro motivo, simplemente porque yo le amo y porque Él me ha llamado. No ocupo más, pero no olvidando el objetivo principal, que es servirle a Él y no servirme de los demás. Bueno, en esta porción también podemos encontrar, ya por último, y no hacerles un poquito más largo el video, pero ya por último también podemos encontrar que la Haftará y la Parashá nos encontramos mucho que nos hablan tanto del Mishkan como del Templo de Salomón y podemos encontrar algunas comparativas, no solamente con las columnas, sino que cada uno de los utensilios son consagrados, por así decirlos, o sea, son dedicados para ciertas cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, estaba la pala, que era exactamente para recoger el carbón, que pues, era de plata, el abaco, por ejemplo, era de cobre, cada uno tenía su material en específico, no todos eran de oro, no todos eran de plata, sino que eran materiales diversos y para diversas funciones. Y yo creo que cada uno de nosotros también así hace una función y complementa ese cuerpo de Mashiach. Cada uno de nosotros cumplimos esa función cuando queremos venir y desarrollarnos en él. Que así como hay, pues ahora sí que utensilios diversos para las diversas funciones que hay en el Mishkan o en el templo, así también nosotros cumplimos y desarrollamos algo en el cuerpo de Mashiach, donde lo honramos y a través de ello creo que podemos nosotros sentir ese integrarnos en él. Espero que me haya dado a entender, ¿sí? O sea, Pablo nos habla, por ejemplo, de que muchos son las extremidades del cuerpo, que hay el ojo, hay la mano y todos sirven al cuerpo, porque así todos somos miembros de Mashiach. Pues es exactamente esto. Yo creo que el Padre nos llamó no a ser, como dicen, uniformados, sino que seamos nosotros en la unidad, en Ejad. Y cuando nosotros comprendemos esto, sabemos quiénes somos, nuestras cualidades, nuestras deficiencias, nuestras virtudes, ahora sí que nuestras desvirtudes, por decirlo de alguna manera, o sea, las debilidades y nos fortalecemos en él y tal vez otro miembro nos ayuda a pulirnos y nosotros pulimos al otro, pero nunca en contra uno del otro, sino que en esa completa armonía. Así como, por ejemplo, aquellos dos artesanos que tuvieron que desarrollar todas las labores que iban a hacer en el Mishkan, ellos fueron los que supervisaron para que todo saliera bien, pues así también Mashiach es el que supervisa la obra en cada uno de nosotros para que también el ministerio que estamos desarrollando pues salga de la manera adecuada, ¿verdad? Pero una cosa importante, hay que dejarnos, vamos, hay que dejarnos amoldar, hay que dejarnos ser esos aprendices, porque es muy difícil que nosotros a veces nos podemos poner tercos pensando que sabemos, pensamos que entendemos, pero luego viene el padre y dice, no, hijo, no, necesitas unas clasecitas extra. Y así el padre a todos nos va tratando, a todos nos va tratando. Nosotros necesitamos ser pulidos, necesitamos ser a veces hechos nuevamente, pero el Padre ya lo tiene todo precisado. Y yo creo que esta palabra también es una palabra que podemos compartir a muchos y muchos pueden ser edificados. Que no solamente se va a quedar en una porción, porque esto es de toda la vida. Por ejemplo, el proceso de la sanidad es un proceso que dura toda la vida, porque, ¿saben una cosa? Uno va a estar realmente sano, pero hasta que seamos transformados. Fuera de ahí, seguimos un proceso y seguimos una dirección que el Padre ha marcado. Si quieres llegar a Dios, pues el Padre ya nos trazó el camino, ya nos ha puesto esas instrucciones que recordemos y cuando les decía, yo nunca os conocí gente, dice, gente sin Torah,
gente que no tiene esa ley. Entonces, la diferencia está en que aquellos que servimos a Dios, estamos obedeciendo su ley con, ahora sí que convicción, con temor, con temblor, pero sobre todo con amor, porque eso es lo que nos hace el ser y después el hacer. Bueno, yo espero que le haya sido de bendición, que compartan este video a más gente para que les llegue y también sean bendecidos de una o de otra manera. No olviden compartir, dar like y no, bueno, hasta la próxima, creo que ya no hay más que decir. Hasta luego.